continuar estudiando el Evangelio de Mateo. Bienvenidos todos ustedes, invitados especiales también, le damos la bienvenida en esta mañana. Nuestro deseo es que el Señor, nuestro Dios, trate con su vida también en esta mañana y usted disfrute junto con nosotros esta adoración, este servicio, este culto que rendimos a nuestro Dios Todopoderoso. Hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo, versículo por versículo. Estamos haciendo un recorrido de este maravilloso Evangelio. La última conferencia que estuvimos desarrollando, final del capítulo 4, desde el versículo 23 al 25, estuvimos estudiando las credenciales de que Jesús es Dios, Dios hecho carne. En aquella ocasión, en ese último estudio, conseguimos que una de las credenciales de Jesús, sus propios milagros, milagros que jamás se han repetido en la historia, así con las características como Jesús las hizo. Sus predicaciones también, parte de las credenciales de la deidad de Jesús. Sus enseñanzas, sus palabras eran tan poderosas, tan eternas, siguen siendo. Ningún otro ha pronunciado palabras como Jesús las pronunció. Por ejemplo, las multitudes que lo seguían, ellos decían: habla como quien tiene autoridad. Quedaron chocados en sus mentes, se admiraban de su doctrina, dice las Escrituras. Sus enemigos reconocieron, diciendo: ningún hombre habla como este. Sus propios discípulos confesaron: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y el mismo Jesús declaró acerca de su misma palabra, diciendo: las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Estos son credenciales de que Jesús es Dios hecho carne. Eso lo estudiamos la semana pasada, en el estudio pasado. Hoy vamos a iniciar el estudio de uno de sus 5 grandes discursos que encontramos registrados en el Evangelio de Mateo. 5 grandes discursos. El primero de ellos está en el capítulo 5, 6 y 7. Se conoce como el Sermón del Monte. El segundo gran discurso de Jesús se encuentra en el capítulo 10. Se conoce como las instrucciones en la comisión a los 12. En el capítulo 13 encontramos un tercer gran discurso, las 7 parábolas del reino. En el capítulo 18 de Mateo encontramos el cuarto gran discurso, la grandeza y el perdón del reino o en el reino. Y el último gran discurso en el Evangelio de Mateo, capítulos 24 y 25, sermón acerca de la venida del Rey. Esos son los 5 grandes discursos que registra Mateo, pronunciados por Jesús, nuestro Señor. Hoy vamos a comenzar a estudiar el primer gran discurso, conocido como el Sermón del Monte. Este sermón desborona un evangelio de fachada que existía en aquel entonces, un evangelio de apariencia, que enfatizaba lo externo. Decía que la justicia estaba en lo externo, lo de afuera, y al igual que el pecado. Y Jesús desborona esto. Por ejemplo, los escribas y fariseos, cuando ayunaban, lo daban a saber. Todo el mundo se enteraba que estaban ayunando. Y Jesús dijo que eso debe ser en secreto. Nadie debe enterarse. Lo que haga la derecha,
que no lo sepa a la izquierda. Existe, así como en la antigüedad existió un evangelio de fachada, sigue existiendo en el día de hoy. Por eso Jesús lo llama tumbas blanqueadas. Es decir, está en la apariencia. Los llamó también que lavaban el plato por fuera, pero que lo dejaban sucio por dentro. Jesús enseñó y sigue enseñando que la justicia y el pecado está adentro, está en el interior, está en la motivación, está en la intención. Por ejemplo, si usted odia a alguien, si usted está resentido contra una persona, en las cuentas del cielo cuenta como si usted es un criminal. Es lo mismo que haya alado el gatillo, es lo mismo que haya clavado el puñal, porque está en la motivación, está dentro el pecado. Si usted codicia a una mujer que no es su esposa, para las cuentas de Dios, para las cuentas de Jesús, es lo mismo que se haya acostado con ella. Es adúltero, así lo dijo el Señor. Si usted quita un préstamo con la intención de no pagar, para las cuentas del cielo, para las cuentas de Jesús, es lo mismo que haya robado. Es un ladrón. Este sermón tiene estándares elevadísimos. El sermón del monte. Las normas son más altas que la ley de Moisés. Son difíciles de cumplir. Vamos a ver unos ejemplos antes de estudiar el tema de hoy. Mateo 5, 21. Busquen su Biblia, por favor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Quién dijo esto? La de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés era difícil de cumplirla. Ningún judío pudo cumplirla al 100%. Observe el 22. Pero yo os digo, es decir, Jesús va más allá. Es más estricto, los estándares de Jesús son más altos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. En otras palabras, la ley dice no matarás, pero yo les digo, si odias, si estás enojado, es lo mismo que haya matado, dijo Jesús. Mira el 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. La ley de Moisés dijo eso. No cometerás adulterio. Pero yo os digo, aquí viene Jesús con sus normas más elevadas. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se dan cuenta? Que sus normas son más elevados que la ley de Moisés, sus estándares son más altos. Estos estándares de Jesús exigen en toda persona al menos dos cosas. Número uno, exige que la persona tiene que nacer de nuevo. Nadie en su fuerza carnal puede cumplir con las normas de Jesús. Debe nacer de nuevo. En segundo lugar, exige un Salvador. Es necesario del Salvador para poder cumplir las normas de Jesús, que son elevadísimas. Eso está aquí en el Sermón del Monte. Vamos a revisar el contexto de todo este discurso. El discurso lo abarcan 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo. Veamos el contexto del discurso o del Sermón del Monte. Capítulo 5, vamos a comenzar con el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Aquí nos habla de la audiencia a quien dirigió el discurso. La multitud y los discípulos. Y era una multitud.
El versículo anterior nos dice quién conformaba parte de esa multitud. Versículo 25 del capítulo 4 dice: y le siguieron mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esa era la multitud que seguía a Jesús. Y ante esa multitud, Jesús pronuncia este largo discurso. Y estaban también los discípulos allí. El estilo: estaba sentado, no como yo estoy aquí parado. Jesús se sentó y sentado enseñó. Para una iglesia moderna les va a parecer extraño y tal vez le va a parecer que Jesús estaba faltando respeto a la palabra de Dios, pero él lo hizo sentado. ¿Sabe por qué? Todo rabino, cuando enseñaba sentado, estaba diciendo de esa forma que su enseñanza era una enseñanza oficial y que era una enseñanza seria. Todo rabino lo hacía así. Cuando un rabino se paraba o andaba caminando y enseñaba, indicaba que su enseñanza era informal, no era tan seria. El hecho de que él se sentó, una forma de decirnos que su enseñanza hay que tomarla muy, pero muy en serio. Una enseñanza seria, una enseñanza profunda. Es importante que nosotros los que predicamos no desperdiciemos jamás ni rebajemos el púlpito con chistes. Algunos toman este sitio para lanzar sus chistes y desperdician ese gran momento. Algunos hablan de sí mismos. Nosotros aquí nos paramos es para hablar de la palabra de Dios, lo que Dios dice, no de nosotros mismos. Hablar de lo sublime. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. He titulado el tema de hoy: la pobreza que lleva al cielo. Ese es el título de este tema. Hay un tipo de pobreza que lleva directo al cielo. Padre Santo, nos acercamos a ti con temor y temblor por lo serio de tu palabra. La intención, Señor, es que ella nos nutra. Estamos hambrientos de ti y la forma de nutrirnos es a través de tu palabra. También necesitamos dirección en nuestras vidas. Por cada decisión que tomamos, Señor, muchísimas veces nos equivocamos y pecamos en las decisiones que tomamos. Por favor, ilumínanos con tu palabra en esta mañana. También consuélanos. Te pido que abra nuestros oídos del alma, por favor, para que podamos oír tu voz. Sensibiliza nuestros corazones. Padre amado, de tal manera que tu palabra produzca la clase de persona que tú quieres que seamos, el carácter que tú quieres que tengamos como hijos tuyos, Señor. Aquellos que no te han conocido y en esta mañana están aquí presentes, también háblales a su alma, muéstrale tu bondad, redargúyeles de sus pecados, repréndeles sus pecados, Señor, y tráelos a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a estudiar al menos 4 aspectos de la pobreza que lleva al cielo.
El primer aspecto que vamos a estar estudiando es cuál no es esa pobreza. El segundo aspecto, ¿cuál es esa pobreza que lleva al cielo? El tercer aspecto, ¿cómo sabemos usted y yo si poseemos esa pobreza que lleva al cielo? Es decir, las evidencias. Y en cuarto lugar, ¿cómo llegar a tener esa clase de pobreza que lleva al cielo? ¿Cuáles serían las maneras bíblicas? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Vamos al primer aspecto. La pobreza que lleva al cielo no es una pobreza material. Durante muchos años se pregonó, se enseñó que los pobres materialmente, por ser pobres, iban al cielo. Eso se enseñó durante muchos años y todavía quedan algunas salpicadas de esa enseñanza. ¿De dónde surgió esa idea de que una persona, por ser pobre materialmente, incluso mucha gente lo llaman humilde? Ese es humilde por ser pobre. ¿De dónde surgió esa idea? Tal vez de una mala interpretación de la historia que narra Jesús sobre un rico y Lázaro. Vamos a revisar esa historia en Lucas, capítulo 16. Yo le invito a que venga a las Escrituras. Si usted carga una Biblia, por favor, vea Lucas 16, versículo 19. Jesús narra una historia de dos personas, uno muy rico, demasiado rico, y otro demasiado pobre, dos extremos, un archimillonario y un mendigo. Había un hombre rico, dice así la historia, comienza narrando. Esto lo cuenta Jesús. Hermanos, esto no es una parábola, esta es una historia. En las parábolas no hay nombres, en esta historia hay nombre. El mendigo tenía por nombre Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, los mejores trajes que pueden existir en el mundo lo vestía este hombre, y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Muchas personas, para tener una fiesta, se planifica, ¿verdad? Y ahorra. Este hombre hacía fiesta todos los días. Así era la cantidad de dinero que tenía. Era sumamente rico. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Algunos conocedores de la cultura dicen que este hombre rico, porque así sucedía en la cultura, lo que usaban como servilleta para limpiarse eran trozos de pan. Y el mendigo deseaba comer eso. Es decir, como las servilletas, se limpia y lo que bota, eso es lo que deseaba el mendigo, comer. Saciarse de las migajas que caían de la mesa. Estoy en el versículo 21, del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo
y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. De aquí algunos han interpretado que por ser rico merece el infierno, y el otro por ser pobre entonces merece el cielo. Ha surgido una interpretación errónea a la luz de todo el contexto bíblico, del todo el contexto bíblico. Jesús no enseña que el rico por ser rico merece el infierno. ¿Sabe que hubo gente rica que siguieron a Jesús? Gente que tenían mucho dinero. Nicodemo era un hombre pudiente. El centurión romano de Lucas 7, José de Arimatea y Filemón fueron personas ricas, siguieron a Jesús, renunciaron a estar agarrados de su riqueza. Hubo hombres en el Antiguo Testamento que eran muy piadosos, pero también eran ricos, como el caso de Abraham. Si usted lee la historia de Abraham, dice que era un varón riquísimo. El caso de Job, hay un libro que lleva su nombre. Un hombre riquísimo, riquísimo, muy rico. El punto no son los bienes materiales los que marcan el destino eterno. Cuando alguien hace énfasis en lo que la Biblia no enfatiza, eso es peligroso, eso es herejía. De allí han surgido dos líneas teológicas heréticas. Una conocida como la teología de la pobreza. Es una teología antigua. Mucha gente que decidieron en la antigüedad seguir al Señor, cuando apareció esta teología, renunciaron literalmente a su riqueza, porque nadie podía ser salvo si no lo hacía, según esta teología herética. Y actualmente ha surgido otra teología como reacción a esa teología de la pobreza, conocida como la teología de la prosperidad. También es herejía. Es decir, los dos extremos son herejía. La teología de la prosperidad pone énfasis en el dinero, que si usted sigue a Dios, Dios lo va a hacer rico a usted. Si usted sigue a Dios, Dios le va a dar grandes negocios a usted y va a tener éxito material. Eso es herejía. Eso no lo enseña la Biblia. En segundo lugar, la pobreza que lleva al cielo, estoy diciendo o estamos enseñando que no es pobreza material. Y esta idea de creer que esa pobreza lleva al cielo, en segundo lugar, ha surgido de una mala interpretación de Lucas 6:20. Lucas 6:20. Encontramos a Jesús hablando de las bienaventuranzas, paralelo a Mateo. Lucas 6:20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, está hablando de Jesús, decía: bienaventurados vosotros los pobres. Aquí no dice pobres en espíritu, sino vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Algunos han tomado este versículo para decir: ahí no dice pobres en espíritu, ahí dice los pobres. Entonces, si eres pobre, entonces suyo es el reino de los cielos. Han interpretado mal este versículo, porque hay un principio hermenéutico, un principio de interpretación de la Biblia. Acuérdese, estimados hermanos, que la Biblia ella misma se interpreta a ella misma. En ella misma encontramos la interpretación. Y hay un principio hermenéutico que dice: si hay dos textos parecidos, el texto específico clarifica al menos explícito.
Hay dos parecidos, uno en Mateo y uno en Lucas. Este es menos específico, este dice pobres nada más. Pero el de Mateo dice pobre en espíritu. Mateo clarifica el tipo de pobreza y dice que no es material. Dice que es en espíritu. Creer que un pobre por ser pobre materialmente va al cielo también surge de un tercer error, de una mala interpretación de Mateo 19:24. Me disculpa que lo lleve acá, pero las escrituras se estudia así. Mateo 19:24. Vamos a leerlo desde el 16 para que tengamos la idea del contexto. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? De acuerdo a él, el hombre era impecable. De acuerdo a él. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Jesús coloca el dedo en la llaga. Jesús sabía que había un problema en él y le tocó. Le puso el dedo en la llaga. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Si que nos quedamos con esa información, podemos interpretar: los ricos materialmente no van al cielo. Es difícil. Pero esto lo clarifica Marcos. En Marcos está el mismo relato. Marcos 10:24. Allí arroja más claridad. Marcos 10:24. Está el mismo relato del joven rico. Y Jesús lo confronta y él le dice: no, yo he cumplido con la ley. Listo, yo lo he cumplido. ¿Qué más me falta? Vamos a leer desde el 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y vendrá y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que ¿cómo finaliza? A los que confían en la riqueza. No es que tienen solamente, sino que confían en la riqueza. El Señor sabía que ese muchacho era avaro. Era avaro. Y entonces le dijo: da.
¿Sabe por qué Dios nos pide? Muchas personas se ponen en contra del diezmo y la ofrenda. Si usted se mete en las redes, hay muchas argumentaciones, ¿verdad? Y hasta tratan de elaborar una teología en contra de los diezmos y las ofrendas. ¿Cree usted que Dios necesita diezmo? ¿Cree usted que Dios necesita ofrendas? Si Él es el dueño del universo, Él no lo necesita. Eso está establecido para controlar nuestra avaricia. Da. Aprendamos a dar para el control de nuestra avaricia. Eso fue lo que hizo con él. Vende y dalo. Como él confiaba y era avaro, se fue triste. La mayoría de los que critican diezmos y ofrendas son personas avaras. Tienen ese problema. Y lo atacan, lo critican, porque tienen ese problema. Dar es una forma de vacunarme contra mi avaricia. Cada vez que doy, me estoy colocando una vacuna contra mi avaricia. La Biblia enseña que también los pobres materiales un día serán condenados, juntos con los ricos materiales. Un día van a comparecer ante el trono de Dios para ser condenados. Le invito a que busque Apocalipsis, capítulo 20. Allí hay el relato de una condenación, de un juicio terrible, tan terrible que el cielo y la tierra no van a querer estar presentes en ese juicio. Apocalipsis 20, versículo 11. Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es importante que estemos claros acerca de los juicios. La Biblia narra alrededor de 7 juicios. Este juicio es un juicio para personas no cristianas, para personas que no han venido al sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados. Es ese juicio que aquí se narra. Dice el 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños. Este lenguaje lo usa la Biblia con frecuencia. Cuando se refiere a grandes, no se refiere a grandes en estaturas. Y cuando se refiere a pequeños, no se refiere a pequeños en estatura. Adultos y niños, no. Aquí se refiere a los grandes, son los pudientes, los reyes, los grandes empresarios, los grandes magnates, que se consideraron poderosos, que tomaban cualquier decisión incluso para quitarle la vida a personas, mafiosos. Esos son los grandes. Y los pequeños se refiere a los esclavos, el barrendero, el pobre. Y ambos acuden al mismo juicio. Si usted sigue leyendo, este juicio es un juicio de condenación. Dice que serán lanzados al lago de fuego, después de haber pasado por un examen ante el juez de toda la tierra. Entonces, la pobreza que lleva al cielo no es una pobreza material. No, a eso no se refiere la Biblia. Es verdad que la Biblia advierte
sobre las riquezas materiales. Da advertencia, hermanos. Las riquezas materiales son muy peligrosas. Cuando una persona tiene mucho dinero, tiene que cuidar su corazón. Eso sí es verdad, la Biblia lo reconoce y lo dice. Y nos exhorta acerca de eso, que son muy peligrosas. Pero no es el único motivo para que una persona sea condenado, sino el confiar en ella, sí, lo hace que sea condenado. Por ejemplo, Deuteronomio 8, Antiguo Testamento, el último libro que escribió Moisés, conocido como el Pentateuco. Moisés escribe esta ley, la repite a una nación de Israel que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Era la generación que iba a entrar. Ya los que se habían quedado en el desierto, quedaron en el desierto, murieron en el desierto. Y entonces esta generación que estaba a punto de entrar no conocía la ley. Y Moisés le repite. Ya en otras ocasiones he explicado, Deuteronomio significa segunda ley. Es una palabra griega compuesta. Nomos es ley. Y Deut, dos. Segunda ley. Moisés la repite porque esta generación no conocía la ley. Y les da algunas advertencias. Cuando entren, cuidado. Vamos a leer algunas de estas advertencias. Versículo 11, capítulo 8. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. ¿Sabe que un problema que ha tenido este país, Venezuela, y tal vez por eso estamos así en ruina, es que se ha caracterizado por ser orgulloso por lo que teníamos? Venezuela, el venezolano ha tenido esa característica. Y los que han estado en otro país dicen eso. Cuando íbamos a Colombia, muchos venezolanos a Colombia, se decían cosas, o sea, salían de su boca arrogancia por lo que tenía Venezuela. Y esto más o menos es lo que está diciendo el Señor aquí. Cuida tu corazón cuando te sacies. Si Venezuela llegara a recuperarse, tengamos cuidado. Si llegara a recuperarse económicamente. Vuelvo a leer el 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, tus cuentas bancarias, tal vez en dólares, en euros, se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Observe el 14, como dice, versículo 14, y se enorgullezca tu corazón. Las riquezas son peligrosas. Son muy peligrosas. Porque nos hace subir los humos, como se dice en criollo. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Muchas personas resuelven todo con dinero porque tienen el dinero. Pagan al juez, pagan al policía, van a echar su gasolina, pagan allí. Y todo lo resuelven con dinero. La salud con dinero. Y entonces, ¿sabe qué sucede? No dobla rodillas. No ora. ¿Para qué? Eso es lo que está diciendo el texto. Versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Se dan cuenta? Es peligroso, pero no es lo que nos condena.
el tener riqueza, sino el confiar en ella. Eso sí es cierto. Esto lo dice el Antiguo Testamento. Pero veamos qué dice el Nuevo Testamento. Timoteo, primera de Timoteo. Porque tal vez usted dirá, mira, pastor, ese es Antiguo Testamento. Pero observe lo que dice el Nuevo. Primera Timoteo 6. Pero gran ganancia, dice allí, es la piedad acompañada de contentamiento. Hermanos, si usted y yo buscamos del Señor y tenemos vida piadosa, estemos contentos. Él dice, es una ganancia. Piedad acompañada de contentamiento. A veces andamos rezongando, ¿verdad? Muchas veces. Nosotros que estamos por allí a veces en una cola, escuchamos lo que la gente dice. Rezongando, ¿verdad? Diciendo, murmurando, y algunos diciendo hasta maldiciones. Porque nada hemos traído, dice el 7, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Voy al 17 de este capítulo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Ahí está el peligro. Pero la pobreza que lleva al cielo no es material. Tantos ricos materiales y pobres materiales pueden ser condenados, también pueden ser salvados. La pobreza que lleva al cielo, en segundo lugar, es la pobreza espiritual. Dije que íbamos a estudiar 4 aspectos. Vamos con el segundo aspecto. La pobreza que lleva al cielo es la pobreza espiritual. Regresamos a Mateo. La base con que comenzamos a estudiar. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos habla de una pobreza espiritual, lo dice claramente. Acuérdense, estimados hermanos, que nosotros tenemos en nuestra mano una traducción en español. Originalmente la Biblia se escribe en 3 idiomas originales: Nuevo Testamento en griego, Antiguo Testamento hebreo y arameo. Hay 2 palabras griegas que traducen pobre. 2 palabras griegas. Voy a compartirlas con ustedes. La primera de ellas es penikros. Penikros, con una H intercalada. Significa uno que tiene escasos recursos. Ese es pobre. Una persona que tiene escasos recursos se define como pobre de acuerdo a esta palabra penikros. Y tenemos un ejemplo en la Biblia. Jesús, estando en el templo, vio cómo la gente llevaban las ofrendas y vio a una mujer viuda que echó 2 blancas. Y dice que era lo único que ella tenía. Jesús sabía eso y la felicita, le dice algo a los que estaban ahí echando. Esta mujer era una mujer pobre, pero tenía 2 blancas. Tenía algo.
Y era lo que ella tenía. Se refiere esta palabra, penicros, se refiere a una persona que tiene lo básico. Tal vez tiene una comida al día. A eso se refiere. O tal vez una comida cada 2 días. Es pobre, pero tiene una comida. Tal vez cada 2 días o una vez al día. Hay otra palabra que es tochos en griego y significa alguien reducido a la miseria total. Uno que tiene que mendigar porque no tiene. Es una persona que depende totalmente de otro. Lo que algunos han llamado pobreza extrema. Hay un ejemplo en la Biblia, Lázaro, el de la historia del rico y Lázaro. Ese hombre tuvo que arrastrarse bajo de la mesa del rico y pedirle de lo que sobrara, de lo que caía de esa mesa. Si no, no podía comer. Esa es la palabra que se usa aquí en las bienaventuranzas. Cuando se usa ahí bienaventurado, los pobres, se refiere a ese que no tiene nada, absolutamente nada. Totalmente reducido a la miseria. Esa palabra está ilustrada. El pobre en espíritu, que se refiere a alguien que no tiene absolutamente nada espiritual. No puede, Señor, dame cielo, no tiene nada para pedirle algo a Dios. Lo ilustra una parábola que lo escribe Lucas 16. No la vamos a leer, solamente la voy a citar. Se conoce como la parábola del hijo pródigo. Él le pidió la herencia que le pertenecía, se la pidió al padre, el padre se la dio, fue y despilfarró todo. Y se quedó en la miseria total. Era tanto la miseria que él deseaba comer de la comida de los puercos, de la comida de los cochinos, de los cerdos. Él deseaba comer porque no tenía nada. Estaba muerto de hambre. Estaba en bancarrota total. Allí esa parábola ilustra cada uno de nosotros, cada persona que tiene pobreza espiritual. Así estamos los seres humanos delante de Dios, como ese hijo pródigo. En bancarrotas, todos los seres humanos. El pobre en espíritu no es solo estar en bancarrotas, sino es asumir lo que asumió el hijo pródigo. Él, estando allá en esa situación, se dijo a sí mismo: voy a regresar a la casa de mi padre. Yo aquí muerto de hambre. Allá los obreros, los jornaleros tienen su estómago lleno. Aunque sea me reciba, no como un hijo, sino como un jornalero, pero que me reciba. Ese es un pobre en espíritu. No solamente que se ve que no tiene nada, sino que reconoce su condición y decide levantarse para ir a la casa del Padre. Reconoce que está en bancarrotas, quebrado. Se levanta para acudir al Padre. Le pide que lo reciba, aún como un jornalero. Algunos de ustedes conocen la historia. Él se decía a sí mismo: aquí yo muero de hambre. ¿Está usted en bancarrotas? Seguro que sí. Si usted es un pobre en espíritu, reconozca eso, su condición. Levántese y acuda al Padre y pídale que lo reciba. En otras palabras, fue una forma de Jesús decir: humíllese,
Es la humildad el camino que nos lleva al cielo. Una condición para ir al cielo. Observen Mateo 18. Jesús lo dijo de otra manera. Versículo 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cuando Jesús habla de pobreza en espíritu, está hablando de lo mismo, de humillación, de ser humilde. Pobreza espiritual y humildad es la misma cosa. Es el camino, esa es la forma de alcanzar el cielo. ¿Cómo sabe usted, cómo sé yo si tenemos esa clase de pobreza que lleva al cielo o si tenemos humildad? Voy a mencionarle algunas evidencias de si usted y yo poseemos humildad. Vamos a ver algunas evidencias. Le repito, la pobreza que lleva al cielo es la misma humildad, es humildad. He aquí algunas evidencias. Hermanos, amigos, damas y caballeros, en el Señor no hay términos medios. Es decir, si nos examinamos y no somos humildes, usted no es humilde o yo no soy humilde, entonces ¿qué somos? Arrogante, orgulloso. No es medio humilde o medio arrogante, no hay término medio. En el Señor es así. Vamos a ver entonces si usted y yo tenemos estas evidencias de humildad o arrogancia. Primera evidencia que tengo en mi lista: el humilde nunca se autodefine humilde, jamás. El humilde no dice soy humilde. Si alguien, usted lo escucha o tal vez usted lo ha dicho, dice soy humilde, esa es una prueba de que es arrogante, de que no posee la humildad. Segunda evidencia de la humildad: la humildad no se centra en sus títulos, ni en sus logros, ni en sus manifestaciones de poder. El orgullo sí. El orgulloso enfatiza sus títulos, sus logros, sus manifestaciones de poder. Vamos a una referencia bíblica. Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 3. Escribe el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Recordemos que toda la escritura, todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Cada vez que tenemos contacto con ella, tenemos contacto con el autor de ella, es decir, con Dios mismo. 3:3 de Filipenses dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo dice eso, no tenemos confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En otras palabras, Pablo está diciendo: soy pura casta, pureza, un hebreo puro. Y en cuanto a que guarda la ley, sumamente esforzado, impecable, si es posible. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. A la conclusión que llegó: todos mis títulos, todo mi currículum, lo he hecho en el pipote de la basura. Esa fue la conclusión que llegó el apóstol. Aquí encontramos humildad. ¿Sabe usted que los logros a la luz de la eternidad es basura? Todos los logros es basura. En el reino de los cielos no hay paredes para colgar títulos. Allá no nos llevamos los títulos. La humildad entonces no se centra en títulos, ni en logros, ni en manifestaciones de poder. La tercera evidencia: la humildad acepta que la evalúen. Pasa por una evaluación y no hay problema. Acepta cuestionamiento. Te equivocaste. Es verdad, me equivoqué. La humildad hace eso. La humildad es enseñable. Aprende de otros. Mientras que el arrogante rechaza las opiniones. Hemos escuchado personas que dicen: usted no me va a enseñar a mí de Biblia. Evidencia de que es un arrogante. El arrogante no tiene chance, un solo chance de terminar bien, va a terminar mal. Una cuarta evidencia de la humildad: no compite con nadie, no se compara, no le interesa ganar, solo participa porque le interesa la comunión. Mientras que el arrogante, si es competitivo, se compara y condena a otros. Porque por eso lo hace, por eso se compara. ¿Es usted arrogante o humilde? ¿Soy yo arrogante o humilde? Recuerde que no hay términos medios. Si no pasamos por la humildad, entonces queda la otra. No hay términos medios. Voy a compartir con ustedes otras evidencias o algunos principios tomados de Thomas Watson. Él ofrece algunos principios para saber si usted y yo somos humildes. Primer principio: si hay humildad, no nos quejaremos de nuestra situación que estemos viviendo. El humilde no se queja, vive la situación. Por mala que puedas llegar a ser, sabemos que merecemos algo peor. ¿Qué cree usted de Venezuela? ¿Será que este país merece algo peor? Yo creo que sí. Y orando y doblando rodillas y el Señor saca a este país, pero hay un beato por ahí que lo están levantando. Esto sigue hundiéndose, hermano.
Si no hay arrepentimiento, este país se sigue hundiendo. Esto no es un problema político, esto es un problema espiritual. Lo que tenemos en Venezuela es un problema espiritual serio. Merecemos algo peor. Y el humilde, cuando vive una situación difícil y por mala que sea, no se queja porque sabe que merece algo peor. Vamos a un ejemplo bíblico. Segundo de Samuel. Segundo de Samuel 19, Antiguo Testamento. Si usted no tiene una Biblia, oiga, y si un hermano tiene una Biblia y se da cuenta que alguien no la tiene, auxílielo. 19. Segundo de Samuel 19. Yo voy a tratar de conectarlo a la historia para que cuando lea, de pronto usted se conecta a esta historia. Había un rey en Israel que fue el primer rey de Israel, se llamaba Saúl. Ese rey cayó de la gracia de Dios por desobediente. Él obedeció a medias. El Señor le mandó unas instrucciones y él la hizo, pero como él quiso, con sus reglas. Y no. Y Dios le volvió y el hombre entonces lo desechó. Y Dios levantó un nuevo rey, David. Y hubo 10 años desde que Dios ungió a David como rey, 10 años en que Saúl lo perseguía. Y definitivamente Saúl murió en una guerra y toma el reinado David. Pero había una costumbre en el Medio Oriente: cuando caía un rey, el nuevo monarca exterminaba la familia, la mataba toda. Esa era la costumbre. David comienza a gobernar. David había sido amigo de un hijo de ese rey, Jonatán. Y en la guerra, cuando mataron al rey Saúl, murió también Jonatán. Pero quedó un hijo. Y aquí vamos a encontrar la historia de ese hijo. Mefiboset se llamaba el hijo. David, cuando llegó a tener su gloria, el esplendor de su reino, se acordó de la alianza que había tenido con el amigo y dijo: ¿habrá alguien de la familia de Saúl, de la familia de Jonatán, que esté vivo para que yo lo bendiga? Y le dijeron: sí, por ahí está un muchacho, pero él tiene problemas de los pies, está lisiado, tráiganlo. Y le devolvió tierras, lo bendijo. Y a él lo puso a comer en el palacio. Usted va a vivir aquí y va a comer en el palacio. Ahora, después que a David le dieron un golpe de estado, David tuvo que huir, un hijo de él le dio un golpe de estado. Este hombre, el lisiado, no acompañó a David en la salida, se quedó en Jerusalén. Y hubo un problema ahí y decidió David quitarle las tierras. Y eso es lo que vamos a leer. Segundo de Samuel 19:25. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, y el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Como un tipo de reclamo de parte de David. Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo.
Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. ¿Se da cuenta? Él reconoce que él merecía algo peor. Mi familia merecía morir. Bueno, haz tú lo que tú quieras. Él le estaba quitando su tierra, el rey. Tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Esto se llama humildad. No tengo derecho de reclamar. ¿Qué reclamo voy a hacer? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Cuando alguien reclama derechos, hay signos de orgullo. Que este es mi derecho, y una marcha y todo aquello. Hay signos de orgullo. La humildad no lo hace. Yo merecía algo peor, es lo que le dijo este hombre. Yo merecía algo peor, que mi familia y yo todos fuesen exterminados. Más bien me diste la vida. No reclama. El orgullo es quejumbroso. Oiga las voces, gente quejándose. O tal vez usted, o tal vez yo. El quejumbroso son signos de orgulloso, o que hay orgullo. Un segundo principio de la humildad que nos da Watson, veremos con más claridad las fortalezas y las virtudes de los otros. El humilde hace eso. Ve las virtudes, ve las fortalezas en el otro, con más claridad. El orgulloso no. El orgulloso lo que ve son errores y errores. Filipenses 2 lo dice. Vamos a revisarlo rapidito. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El orgulloso se compara para verse más grande. Hermanos, cada vez que tengamos ganas de compararnos, usted y yo, comparémonos con Cristo para ver cómo nos vamos a ver. Es el colmo que usted o yo nos veamos más grande que Él. Indudablemente que nos vamos a ver mucho más pequeños. El tercer principio: si hay humildad, pasaremos tiempos en oración. Así como el mendigo material pide sustento material, el mendigo espiritual pide sustento espiritual. Cuarto principio: aceptaremos a Cristo en sus términos, no en los términos nuestros, ni en los términos de otro, sino en los términos de Cristo. No hay negociación con Dios. Algunos arrogantes le han establecido reglas a Dios. Sana a mi mamá, le dicen, y te sigo. Eso es arrogancia. ¿Quién necesita a quién? ¿Dios nos necesita a nosotros? No, somos nosotros que lo necesitamos a Él. Lo vamos a aceptar en los términos de Él, lo que Él diga. Eso es humildad. El cuarto aspecto de este tema: ¿cómo tener pobreza? Esa pobreza que lleva al cielo, es decir, la humildad.
Usted y yo no lo podemos tener en nuestras propias fuerzas, eso es ridículo. Hay algunos pasos bíblicos que voy a compartir con usted. Primer paso, renunciar a sí mismo y mirar a Dios. El Señor lo dijo, Jesús lo dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, a su propio ego. Hay que renunciar. Segundo paso, matar de hambre la carne. No satisfagáis los deseos de la carne, dice la Biblia. Y cuando vemos la lista entre los deseos de la carne o las obras de la carne, aparece algo que se llama vanagloria. A eso hay que renunciar o matarla de hambre. Y tercer paso, pedir la humildad a Dios. Es necesario. Oiga bien esto: la humildad está hecha todo del cielo. Por ese camino es como podemos tener contacto con Dios. Pero oiga también esto: el orgullo está hecho todo del infierno. Tenemos esos dos: humildad y orgullo. Si el orgullo no muere en usted, nada del cielo puede vivir en usted. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra, por este desafío que tú nos haces. Nos has llamado a ser pobre en espíritu, a seguir el camino de la humildad para heredar tu reino, el reino de los cielos. Padre, te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarle a usted, si todavía usted no ha tenido un encuentro personal con Cristo, si alguno de los que aquí presentes no ha tenido un encuentro personal con Cristo, es necesario tener esta primera condición de reconocerte quebrado espiritualmente y que necesitas a Dios, que estás en bancarrota espiritual. ¿Le gustaría a usted en esta mañana venir a Cristo? Reconocerlo como tu Salvador. Yo le invito a usted a venir al frente si es el que en esta mañana reconoce esa necesidad. ¿Le gustaría? Yo le invito a que se levante de su silla y venga para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y le ayudamos a orar. Es la forma que enseña las Escrituras para heredar el reino de los cielos, pobreza espiritual. ¿Le gustaría a usted recibir a Cristo? Yo le invito a venir al frente. Invito a la iglesia a ponerse de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, por haber venido a nuestras vidas. Porque un día quebrantaste nuestro corazón para reconocerte como el Dios de nuestras vidas, como el Salvador. Venimos como mendigos delante de ti, necesitados de ti, Señor. Gracias porque eres tú quien has producido eso en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.